han intentado, como se ha hecho en otros estudios, el poner imágenes mirando hacia el techo para ver si las personas que tenían una experiencia extracorporal, además de ver la sala y todas estas cosas que dicen, veían además esa imagen, y además las ponían en tablets que iban cambiando la imagen, y por tanto podían, si pasaba esto, podían saber exactamente en qué momento estaba ocurriendo la experiencia extracorporal. Y el tío dice, y vi un montón de post-its ahí en una pantalla de televisión, el hombre que no sabía lo que era eso, durante la gesta. Entonces, claro, ¿qué más evidencia quieres? Está 20 minutos. 20 minutos monitorizado, muerto. El corazón. Clínicamente muerto. Entonces... Hola amigos y amigas del canal Somos Alma, estamos encantados de estar de nuevo aquí con vosotros y estamos aprovechando, estamos en la casa de Luismi Domínguez, que Luismi, ya veréis la entrevista, no tiene pérdida, pero he aprovechado y he visto un libro de él, el último que ha sacado y está a punto de sacar otro, es increíble, Pozuelo. El hombre que paró el tiempo, es la historia, es la biografía de Pozuelo. Pozuelo únicamente quiso que él le escribiese la biografía y en castellano. Pozuelo es un hombre brasileño, es defensor del Amazonas, defensor de las tribus indígenas y vale la pena que lo veáis. Y la gracia es que además de todo, Luismi lo ha hecho escribiendo con un solo dedo en el ordenador por las dificultades que tiene, que hay un brazo que sabéis que con su lesión no puede moverlo y con un dedo ha sido capaz, con una energía, con una alegría, con una vitalidad de escribir este libro magnífico que vale la pena. Es una historia de humanidad, de fuerza, de principios, vale la pena. Os animo a leerlo, a comprarlo y a ayudar porque este es un libro que tiene un origen y una finalidad que es altruista. Y seguimos, como digo, en casa de Luismi, felices con otro amigo, que es Alejandro Agudo. Alejandro es físico, estamos con él en investigación y en todo lo relacionado con las ECMs, porque tienen su origen en la investigación de la conciencia. Y tenemos a Alejandro, que me gustaría que nos hablase de los últimos estudios prospectivos que él nos explicará que son de la conciencia, el awareness, con el Dr. Sam Parnia y Peter Fenwick, entre otros personas, sobre todo a Peter Fenwick, que yo admiro mucho. Bueno, encantado de estar contigo, Luján, y con todos los suscriptores y los oyentes del canal. A ver, este año ha sido importante porque se ha publicado por fin, que había mucha expectación, los resultados del estudio AWARE-2. El AWARE-1 salió en 2014 y el AWARE-2, que lo ha hecho Sam Parnia, ha estado casi 3 años de recogida de datos, han sido 25 hospitales al final y había mucha expectación a ver qué encontraba, ¿no? Porque son estudios como el que estáis haciendo vosotros en ICLOVI, en los que se intentan detectar pacientes que han tenido ECMs recuperados de paros cardíacos. En este caso han sido paros cardíacos intrahospitalarios y luego cuando se recupera la persona pues se intenta verificar a ver si ha tenido ECMs, se les pasa la escala de Grayson, una serie de historias, ¿no? Entonces han salido esta segunda oleada de la web, la han publicado este año efectivamente y bueno, los resultados
han sido, primero, el diseño del estudio tenía un par de cosas muy interesantes. Han intentado, como se ha hecho en otros estudios, el poner imágenes mirando hacia el techo para ver si las personas que tenían una experiencia extracorporal, además de ver la sala y todas estas cosas que dicen, veían además esa imagen, y además las ponían en tablets que iban cambiando la imagen y por tanto podían, si pasaba esto, podían saber exactamente en qué momento estaba ocurriendo la experiencia extracorporal. Y además también tenía otra cosa muy buena en este estudio, que es que han hecho a la gente que durante la reanimación, evidentemente no lo hacía el equipo que estaba reanimando a la persona, que es lo trascendental, pero llamaban al equipo de investigación de Pania y durante la reanimación le hacían un mini electroencefalograma con un dispositivo portátil y además veían también la cantidad de riego cerebral. Esto es muy importante también, no solamente por el tema de las ECMs, sino para ver también la calidad de la reanimación, para ver qué tal lo están haciendo, ¿no? Son datos médicos muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que después de todo este inmenso esfuerzo de los casi 3 años y 25 hospitales, habían sido inicialmente, se dieron unos 2.600 paros cardíacos. Al final los números han bajado muchísimo porque por distintos motivos y distintos problemas que han ido teniendo, y al final supervivientes al alta, porque muchas personas fallecen o simplemente no les consiguen reanimar o les reaniman y luego fallecen a los pocos días después, hay una mortalidad muy alta. Al final han conseguido entrevistar solamente a 28 personas. Después, de 2.000 y pico. De los 2.000 y pico paros cardíacos iniciales, entre que no les han llamado, entre que mucha gente sobrevivía, digamos, recuperaba la circulación antes de que llegase el equipo, entonces eso tampoco contaba, en eso se vio 400 y pico. Entonces, por un montón de cosas y fallecimientos y todo eso, al final solamente han podido entrevistar a 28 personas. Bueno, esa es la población del estudio, 28 personas, ¿no? Bueno, de esas 28 personas ha habido 6 ECMs, ¿vale? Que es un 20-21%, que es un porcentaje alto dentro de todos los estudios que ha habido por ahí, es de los más altos. Creo que solamente hay uno, el de Schwanninger en Estados Unidos, me parece que tuvo un 23%, una cosa así. Entonces, bueno, ha habido un porcentaje alto. Esto ya es importante, porque es verdad que los resultados al final parece que no han sido muy buenos, pero solamente el hecho de que haya otro estudio y que haya un porcentaje alto de ECMs, esto ya, como tú bien sabes, una de las cosas que siempre se le achacan a estos fenómenos es que decir, no, es que esto no es repetible, no es científico, porque no. Dice, a ver, si es repetible. Cada vez que se hace un estudio prospectivo serio, sale un porcentaje, será mayor o menor, pero por ahí anda y sale, o sea, esto es algo objetivo, o sea, esto es una cosa repetible, las veces que se ha repetido, ha salido, o sea, que repetible es, ¿no? Luego, también es importante, es decir, vamos a los resultados fueron 6 ECMs, que no está mal, pero en ninguna se ha conseguido que una persona, ha habido 2 experiencias extracorporales, efectivamente, pero ninguna de las 2 ha dicho las imágenes estas que o no las ha visto, o no se ha fijado, o no era importante para él, que la causa no se sabe, pero el caso es que no ha habido hits, como dicen ellos, ¿no? Sí. También le ponían a la persona auriculares, y en los auriculares se iban repitiendo nombres de frutas para ver si había una percepción auditiva, no solamente visual. De esto tampoco ha habido ninguno que lo haya dicho explícitamente, ninguno de los 6, aunque ha habido uno que lo ha dicho implícitamente, es decir, que ha acertado, digamos, le han presentado varias opciones y ha acertado las que ha hecho, pero él no se acordaba conscientemente, ¿no? Es decir, que hits de estos de observaciones objetivas desde fuera no ha habido en estas 6 ECMs. Pero fíjate que puede haber, porque en el libro que has traducido tú, de Titus Rivas, ¿cómo se llama? El yo no muere. El yo no muere. El yo no muere. Es aconsejable 100%, es una pasada.
había un señor que era un obsesivo compulsivo de los números, Una ¿no? señora. Una señora. Sí, 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 sí. Y cuando sale del cuerpo ve encima de un monitor, creo que estaba a 2,5 metros, no sé, Un respirador, sí, sí. de un respirador, El número de serie de 12 dígitos. 12 dígitos, 12. Sí. A ver, Y lo dice, Sí. lo comprueban, se suben a verlo. Exacto. Este libro, digamos que recoge un número muy grande. En la segunda edición, que la estamos cerrando ahora mismo, ya vamos por 128 casos de ECMs con percepciones objetivas, es decir, que no es que sea una visión del túnel, de fallecidos y tal, que seguramente, seguro que son verdad, pero no son verificables por otra tercera persona. Cuando tienes una ECM de una persona que tiene una experiencia extracorporal y ve un detalle concreto, a este señor llevaba los zapatos no sé qué, o se le cayó no sé qué, o tal, algo que alguien objetivo, que alguien externo puede verificar, eso es un caso que ya entra en este libro. Bueno, pues este libro recoge 128 casos de ECMs con percepciones objetivas verificadas por terceras personas, no por el testimonio solamente del paciente, ¿no? Es decir, es la evidencia que están buscando prospectivamente los señores de la web y todos estos estudios objetivos, pero no es prospectivo, es espontáneo, pero las hay y están verificadas. Entonces, cuando tienes un volumen ya tan grande, y muchos más que habrá, porque estos son los que han recogido los autores, no se puede dudar de que esto es algo objetivo, no se puede dudar. Es verdad que aún así Samparnia y otros siguen haciendo estudios prospectivos para intentar pillarlo en condiciones controladas, que esta es la historia, ¿no? Condiciones controladas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos científicos ultra ortodoxos y ultramaterialistas, Susan Blackmore, por ejemplo, pues que ha dicho, el día que haya un hit de estos en un estudio prospectivo y entorno controlado, entonces creeré en las estas. No hace falta llegar a ese nivel, no hace falta. No, sí, pero fíjate, uno de los hospitales que estamos en la investigación, faltaba un papel por firmar, o sea, no se había empezado y tuvieron un caso espectacular. Madre mía. Espectacular, que le estaban operando, tuvo un paro, en ese nerviosismo parece ser que se les cayó el bisturí eléctrico, según cuenta el paciente, que se les cayó, que se lo tuvieron que llevar a esterilizar, que luego no había otro de repuesto. Contó todo lo que pasó y lo que dijeron. O sea, esas son cosas verificables. Totalmente. Importantes. Totalmente. ¿No? Esas son las que interesan. Y verificadas por personal sanitario, normalmente, que son el personal que está atendiendo a los pacientes estos, ¿no? Entonces, el dudar de estos testimonios, pues en ciencia y en un montón de campos de la ciencia se trabaja miles de veces con fenómenos que no son reproducibles y no son en entornos controlados, y no por eso se rechazan científicamente. Estamos hartos de oír esto, lo que pasa es que no caemos en la cuenta. Las famosas ondas gravitacionales. Sí, por favor. Las ondas gravitacionales son eventos que se pillan muy de cuando en cuando y que hay que estar atentos y que jamás en la vida podrás reproducirlas en un laboratorio. Y como esas mil cosas, o sea, Y eso se acepta y ninguno lo discute. Nadie. Pero yo te digo que en mi experiencia las personas que lo discuten es que no hace falta ni intentar convencerlos, porque tienen el no de entrada, porque les dices, bueno, ¿has leído esto? No, es que no me interesa. ¿No? Sí. Y bueno, dentro, Susan Blackmore, difícilmente la puedes convencer de lo contrario. Esa es la gran diferencia entre un espíritu verdaderamente científico, que tienes que analizar los datos que tienes delante, y con los mismos criterios para todas las cosas, o un espíritu que estás con el prejuicio por delante, estás con las gafas puestas y ya está.
Pues fíjate que una de las cosas que dicen, entre ellas Susan Blackmore, es que es por un déficit de oxígeno, por un exceso, una hipercapnia, por un exceso de CO2, y uno se plantea si en los hospitales, en urgencias, que están los enfermos crónicos con un problema agudo de hipercapnia o de déficit de oxígeno, y no hay ECMs, no es la causa, ¿no? Hay un dato muy interesante, claro, o sea, hay ECMs en cualquier estado fisiológico, o no parece que tenga una causa o correlato con estados fisiológicos. Hay un resultado muy interesante que ha pasado un poco desapercibido, y a nosotros la respuesta que vamos a publicar de la WER 2, y es que precisamente no han encontrado ninguna diferencia entre la gente que recuerda cosas y la gente que no recuerda nada, en función del nivel de oxígeno cerebral. Es decir, todos tienen un oxígeno cerebral bajísimo, por encima del 70 se considera más o menos normal, y esto es tantos por el 40 y tantos %, pero unos recuerdan cosas y otros no recuerdan cosas. Entonces, no depende del oxígeno cerebral. O sea, hay algo que se nos está escapando que no depende de los parámetros fisiológicos y que te permite tener recuerdos, te permite tener memoria, te permite tener percepciones objetivas y te permite tener una conciencia total. Y que no depende de parámetros objetivos, de parámetros fisiológicos. Es más, los parámetros están bajísimos. Y como tú bien sabes, cualquier bajadita de nivel de oxígeno, cualquier bajadita de presión te desmayas, pierdes la conciencia. O sea, es decir, estando en un 40% de irrigo cerebral, es que no se puede estar consciente. Estas personas tienen memoria, se acuerdan de cosas, tienen ECMs, etc., ¿no? Entonces, hay algo... un interrogante ahí. Entonces, esto es un dato objetivo. Esto es un dato objetivo, pero para la neurología y la psiquiatría. Es decir, cualquier neurólogo, psiquiatra que vea estos datos dice, aquí hay algo más. O sea, el cerebro no está produciendo la conciencia. El cerebro tiene un papel muy importante, pero esta persona está totalmente consciente, se está acordando, está generando recuerdos, y luego siendo capaz de recuperarlos, y tiene el cerebro no funcional. No funcional. Pero fíjate que estaba viniendo un caso del mismo libro, del Yo no muere. El Yo no muere, de un caso que están en el quirófano y están operando y la persona tiene un paro y dejan al residente cerrando y se van. El anestesista quería que no había desayunado. El doctor Joy Rudy, efectivamente. El doctor cardiólogo mismo, que estaba ahí. Que ya murió el doctor Joy Rudy. Lo cuenta de maravilla, además. Pero es que es espectacular, cuéntalo. Es brutal. O sea, efectivamente, si una persona con una operación que no consiguen una operación a corazón abierto, no consiguen reanimar, no consiguen recuperarle, y al final dicen, mira, no podemos, estuvieron intentando de todo, el bypass y todas las cosas, y al final no le conseguían recuperar, y ya está, bueno, pues ya está. Le declaran muerto, le cierran levemente para que se pueda hacer el análisis post-mortem y todas estas cosas, y nada, ya llaman a que entren la gente a retirar los cacharros, a limpiar las cosas, se quitan los estos, el anestesista se van a lavar las manos, se van para ahí y se quitan ya la ropa y se quedan el cirujano cardíaco que lo cuenta, se llama Joy Rudy, y el anestesista hablando en mangas de camisa, diciendo si podían haber hecho algo más, etcétera, etcétera. Y pasan 20... A la familia, salen a decirle a la familia que se había muerto. Eso creo que no, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo eso. Salen a decirle a la familia y luego les cuenta él, después de 20 minutos. Exacto, él dice que pasaron más o menos unos 20-25 minutos, la persona muere. Pero es que además se habían dejado el electroencefalograma y una sonda, un probe de estos, exacto, funcionando, es decir, y nadie se había ocupado de pararlo y seguía echando monitorización, y estaban viendo que estaba el corazón parado 20-25 minutos
nada, estaba el pobre hombre, pues había fallecido, ¿no? Y entonces, estando en la puerta del quirófano, viendo cómo recogían todo y tal, mirando, y seguían mirando el cacharro aquel que se había quedado encendido, de repente empiezan a ver que empieza a moverse. Y al principio dicen, esto, a ver, a veces lo habían visto, movimientos de corazón post-mortem y tal, pero poco a poco van viendo que siguen siendo cada vez más regulares, cada vez más fuertes, y que nadie había, en 20 o 25 minutos nadie había hecho nada. Cada vez más fuertes, total, que llega un momento y dicen, vamos para allá todos, llaman a todo el mundo, vuelve no sé qué, le vuelven a abrir, tal, le empieza a tal, y le empiezan a recuperar, y le consiguen recuperar. A ver, le consiguen recuperar. El tío sigue inconsciente, por supuesto, se tira luego 2 o 3 días en la UCI, etcétera y tal. Y cuando ya se recupera del todo, van a verle y dice, bueno, ¿qué tal está usted? ¿Cómo está usted? Y este les cuenta que ha visto la luz, ha visto el túnel, pero que además tuvo una experiencia extracorporal que les vio a ellos dos sentados en mangas de camisa, le empezó a dar detalles, mangas de camisa en esa puerta, el anestesista vino corriendo, que estaba tomando un sándwich, no sé dónde, y además vio un montón de post-its que tenía en un monitor que le había ido poniendo la enfermera. Y al cirujano. Y esos eran llamadas que iba teniendo, porque yo creo que en ese momento, no sé si había móviles, seguramente no, pero bueno, llamadas que iba recogiendo la enfermera, que le iban llegando durante la operación, o sea, no estaban antes, sino que durante la operación la enfermera le iba poniendo post-its en una cadena de post-its así, de las llamadas, en un monitor que luego tenía que hacer él. Y el tío dice, y vi un montón de post-its ahí en una pantalla de televisión, el hombre que no sabía lo que era eso, durante la esta. Entonces, claro, ¿qué más evidencia quieres? Está 20 minutos. 20 minutos monitorizado, muerto. El corazón. Clínicamente muerto. Entonces... Y si decíamos que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno y a los 10-15 segundos ya cae en inconsciencia, nada. Pues ¿qué ha pasado? Pero está clarísimo que tenemos que buscar más, que el cerebro no es el productor de la conciencia. Eso es evidente, es una observación objetiva, evidente. Entonces, hay que tirar del hilo, hay que decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué papel tiene realmente? Tiene un papel muy importante, desde luego, pero ¿cómo se encaja con esa otra cosa? Llámala como quieras, conciencia, alma, ser, espíritu, lo que sea, que eres tú, que tienes memoria, que tienes toda tu percepción, toda tu historia, y que tiene unas capacidades, como contaba Luismi, además expandidas de la conciencia que tenemos aquí hoy, es de percibir cosas que están fuera, que no han ocurrido, que van a ocurrir, etc. Y que a veces, cuando vuelves, pues las conservas un tiempo, las conservas más tiempo, etc. Hay que tirar por ahí. Pero es impresionante, y lo que es impresionante para mí es cómo no dicen, bueno, pero es que esto está ocurriendo de verdad. Lo que no sé es cómo no tenemos todavía los aparatos para poder valorar esto correctamente, porque claro, hasta hace relativamente poco el cerebro se estudiaba en una autopsia, no antes. A través de la resonancia magnética hemos podido ver el funcionamiento del cerebro en vivo. Pues hasta ahora eran muertos. Pues seguro que a través de la física cuántica, me imagino que la electrónica y todo esto ha tenido un avance enorme y seguirá teniendo, ¿no? Tiene que ir por ahí la cosa, y se están haciendo cosas desde hace tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que la comunidad científica ortodoxa no les da nunca mucha publicidad, pero todos los estudios de Dean Radin, están cumpliendo ahora los 50 años del IONS, del Instituto de Noetic Sciences, y están haciendo un montón de actividades. Toda la labor que están haciendo allí es totalmente científica, con un rigor matemático espectacular y estadístico, y llevan décadas demostrando que la telepatía existe, que la precognición existe, estadísticamente, que el efecto de la intención, en fin, es decir, un campo gigantesco, científicamente
estudiado, muy científicamente estudiado, ¿no? Hay que quitarse el sombrero con esta gente, ¿no? Es que el poder de la intención Totalmente. es Pero eso está demostrado. increíble. Lo que es muy difícil es controlarlo, ¿vale? Estamos de acuerdo. Es una cosa difícil de controlar, difícil de reproducir, aunque como hemos dicho se puede reproducir, pero es difícil pero que existe, está demostrado con los mismos criterios estadísticos y científicos que se usa para cualquier otra cosa. Está demostrado que esto existe. Entonces, vamos por ahí. O sea, hay algo muy grande ahí fuera que se nos está escapando. Pero fíjate, es que la ciencia siempre ha separado el cuerpo, la materia del espíritu, ¿no? Pero si en estos casos, como el que hemos comentado ahora, hay un espíritu, hay algo, llámale como quieras, hay una energía que tiene conciencia de sí mismo y de lo que está pasando. No es ese cuerpo físico. Entonces, ¿cómo vas a estudiar al ser humano estudiando solo el cuerpo físico? Es que para mí eso no es científico. Es un disparate. Es que es un disparate. A medias. Sobre todo porque, y el caso de Luismi seguramente es uno de estos casos, uno de los detalles más interesantes y más curiosos es que uno de los capítulos del libro, precisamente, del Yo no muere, está dedicado a esto, a los casos de ECMs con curaciones médicamente inexplicables. Total. ¿Vale? Sí. Y entonces hay unos cuantos casos, algunos realmente espectaculares, el famoso de Anita Morjani y algunos otros más espectaculares que hay ahí. Ya digo, verificados siempre por terceras personas, ¿no? Entonces, parece que hay en esa vuelta de la ECM, y yo creo que Luismi es uno de estos casos, hay una energía, por llamar algo, yo soy físico, me da mucha rabia usar palabras físicas porque yo sé muy bien cómo se mide la energía y tal, pero bueno, es que no tenemos casi palabras para hablar de estas cosas, ¿no? Hay algo que estas personas a su vuelta les empuja y les sana de una forma muy, muy curiosa, muy llamativa, ¿vale? Casos brutales como el de Anita Morjani y el de algunos otros que aparecen en el libro, y Luismi lo dice, es decir, los médicos dicen, Luismi, no tenías que estar aquí, o sea, tu recuperación ha sido espectacular. Sí. Y la capacidad y la mente y el empuje mental y espiritual que está teniendo Luismi a la vuelta de un ictus tremendo. Es algo realmente llamativo. Médicamente es algo realmente llamativo. Y ha habido otros muchos casos, y yo conozco otros casos también, un caso también de una chica que tuvo un ECM potente, le dio una meningoencefalitis con 20 años y se quedó tetrapléjica, o sea, estaba inmóvil en la cama. Bueno, se fue recuperando y los médicos le decían, ¿usted a qué santo está poniendo velas por esto? Porque ella, cuando volvió, dijo, yo tengo que seguir, tengo que sacar mi curso de enfermería adelante y tengo que sacar. Entonces, aunque solamente sea a nivel médico, por esta capacidad sanadora, muy objetivamente llamativa que tienen estas personas, habría que tirar por ahí, habría que investigar por ahí, habría que incluir en la medicina esa otra gran parte que tiene, parece que tiene una capacidad sanadora tremenda. Me parece increíble y los hechos están ahí. No queremos que la gente defina que lo nuestro es la verdad. Lo único que queremos es establecer los dos lados y que la gente investigue, que la gente se defina qué es lo que cree, ver lo positivo, lo negativo de todo lo que se está hablando y de todos los libros que están saliendo, de la gente que está a favor, la gente que está en contra, pero ahí lo que no se puede evitar es ver que existe, que no sabemos cómo, pero existe, no podemos... Y que tiene efectos, medibles, y ya está. Y un verdadero científico, y esto ha pasado en la historia, es la misma historia de la ciencia y de la física. Cuando hay una anomalía,
El verdadero científico lo que hace no es no querer mirar, sino anda curioso. Y entonces empiezas a tirar del hilo, y entonces es cuando llegan los grandes descubrimientos. O sea, en la historia de la física esto pasa un montón de veces. Y los grandes saltos han sido por anomalías que no encajaban con nuestra concepción previa, pero alguien ha tenido la valentía de decir, a ver, empezar a rascar, y de repente te encuentras con un tesoro. Sí, pero fíjate que siempre la ciencia, con eso de velar, ha tenido un exagerado hermetismo, porque la Academia de Ciencias francesa, en la primera mitad del siglo XX, decía que las personas que hablasen de átomos, de moléculas y de estas cosas era una superstición, que no podían hablar de eso. Sí. A ver, la ciencia está hecha por humanos, y los humanos somos como somos, y tenemos nuestros problemas, ¿no? Y tenemos nuestros egos, y tenemos hay un artículo extraordinario de Ian Stevenson del año 58 que se llama Científicos de mentes medio cerradas, y te hace un repaso formidable de la historia de la ciencia, de grandes científicos, pues muy respetados, pues Kelvin entre ellos, y otros muchos, que al principio de su vida tienen grandes descubrimientos, van contra los paradigmas hasta que llegan a una posición de poder dentro del estamento científico. Y a partir de ese momento, ya se cierra, y todo el que hable de cosas raras, fuera. O sea, hay un cambio ahí sutil en la mentalidad del científico famoso, que cuando llega a los altos estamentos y tal, y es una lástima. Pero es la pura historia de la pero de la fíjate ciencia. Cómo se han perseguido cualquier cosa nueva, Totalmente. diferente, parámetros diferentes, en la historia de la humanidad se han perseguido siempre. A ver, eso tiene una cierta lógica, pero como tú dices, hasta cierto punto. Es decir, tú no te puedes aferrar al paradigma. Tú, en principio, que es lo que pasó siempre pues, con la relatividad y la mecánica cuántica a principios del siglo XX, primero tienes que intentar explicar las anomalías con el paradigma que tienes, que te ha funcionado muy bien. Toda la mecánica de Newton es maravillosa. Para velocidades lejanas a la luz, ¿no? Y funciona perfectamente, ¿no? Entonces, primero debes intentar comprenderlo con el paradigma, ¿vale? Pero hasta cierto punto, claro, tú no te puedes agarrar ahí al paradigma y decir, ya aquí me muero con este paradigma, cuando ya la evidencia, como estamos hablando de las ECMs, dice, bueno, a ver, es que esto es evidente, es que se ha visto por 70.000 sitios. Es verdad que no has tenido el estudio prospectivo, como decíamos, de la web, que nadie ha visto la imagen, pero tienes 100.000 otros testimonios totalmente fiables que lo dicen, ¿no? Entonces, negarse a decir vamos a ir por este camino es una postura anticientífica realmente. Defínenos un poquito para que las personas que nos ven sepan la diferencia entre un estudio retrospectivo y el prospectivo. Los retrospectivos son los estudios que en un determinado momento analizan casos anteriores, entonces se van a las bases de datos y a las historias clínicas de un hospital, y entonces empiezan a sacar datos de paros que ha habido anteriormente, que a lo mejor hacen entrevistas, etc. Y un estudio prospectivo es un estudio en el que se definen del momento presente en adelante una serie de criterios para ir analizando casos que solamente esos cumplen determinados criterios. Y todos los casos consecutivos que se llaman, ¿no? Entonces, a partir de un determinado momento, recoges todos los casos que entran en esos criterios hasta que termina. Y aquí tienes la población. La gran ventaja de esos estudios con respecto a los otros es que, primero, el entorno es más controlado y no tienes ningún posible desvío de la muestra, ¿vale? Porque cuando es retrospectivo, siempre tú vas aplicando criterios, como no tenías unos criterios anteriores, siempre puede haber desvíos de la muestra, y la muestra a lo mejor está sesgada porque se recogieron por cualquier variable, ¿no? Porque en el hospital se recogieron más casos de este estilo porque había más gente preparada para este estilo. Entonces tienes un sesgo que en un entorno más controlado y prospectivo ya no lo tienes. Por eso.
Gracias. Y para terminar, tú como científico, como físico, ¿qué opinas de la conciencia? Yo creo que la conciencia es la conciencia humana, es algo, o sea, donde, digamos, donde reside el yo, lo que nos hace, como dice Parnia, ser lo que somos, que es nuestra forma de ser, nuestros recuerdos, hasta nuestras fobias, nuestras manías y todo eso. Eso es algo externo esencialmente externo al cuerpo físico, y no solamente por las ECM, sino por un montón de observaciones bien hechas que están apuntando en esa dirección y que no se explican si no es así. No se explican si no es así. Que el cerebro efectivamente tiene un componente fundamental, desde luego, pero seguramente, vamos, en mi opinión, no es el productor de la conciencia. Entre otras cosas porque hay casos en los que se bypasea totalmente el cerebro, es decir, el cerebro está apagado totalmente y está siendo tú, o sea, está la conciencia, los recuerdos, todas esas cosas tienen que estar en otro sitio, tienen que estar. Que en nuestra vida diaria, de vigilia, como se dice, pues está totalmente solapado, y lo interesante es ver cómo es esa conexión, y ha habido algunos intentos muy interesantes de ver cómo es esa conexión con la parte fisiológica, que la hay y que afecta muchísimo, pero que en último término puede funcionar perfectamente sin esa parte física, en último término. Y sigue funcionando perfectamente o mejor, que es lo que dice la gente de las ECMs, ¿no? Que dice que percibo mejor, tengo la mente súper clara, etcétera, ¿no? Entonces el cerebro pues ayuda y seguramente también frena, ¿no? Pero bueno. Si fuésemos capaces de entender que somos algo más, ser conscientes de que somos algo más, ¿no crees que viviríamos con un cuerpo físico más estable, menos enfermo? Seguramente. Aunque solamente sea por el indicio este de la gente que vuelve a las ECMs, que tiene esa capacidad sanadora, es decir, si tú tienes una concepción y una conexión espiritual con tu verdadero yo, tal, el cuerpo tiene que notarlo sí o sí, vamos. Sí, yo creo que la gente, ahora menos, pero hasta ahora eso de la espiritualidad le tenían un poquito de fobia, quizá porque lo confundían con la religión, ¿no? Sí. O no sé por qué. Sí. Y cuando le hablas de que somos un ser espiritual con un cuerpo físico, no acaban de aceptarlo, ¿no? Pero ahí está. Sí, pero es que es la evidencia, pero es que son los datos. Está demostrado. O sea, decía Teilhard de Chardin que la materia es la prehistoria del espíritu, que es una frase preciosa. Qué bueno. Y es que estamos ahí, es decir, el ser humano es un ser, y esa frase creo que también es de Teilhard, es un ser espiritual viviendo una experiencia corporal. Y cada vez hay más evidencias de eso, O sea, sí. Bueno, yo creo que con esto último que has dicho, hay esperanza de un cambio importante en este momento que creo que la humanidad lo necesita. Sí. Poquito a poco, y de la mano también de la ciencia, o sea, porque ya te digo, el verdadero científico tiene que tirar por ahí, porque la evidencia está ahí delante.